Hola, estas son las noticias ambientales más importantes de la Amazonía peruana. Mi nombre es Geraldine Santos y esto es un podcast de Mungabay Latam. En marzo del 2024, el Juzgado Mixto de Nauta, en la región de Loreto, otorgó al río Marañón la categoría de titular de derechos. Esta es la primera vez que se emite una sentencia que reconoce los derechos fundamentales de un río en Perú. El caso ha sido tan reconocido que llevó a la lideresa Mariluz Kanakiri Murayari, lideresa indígena Cucama Cucamiria y principal promotora de esta lucha, a recibir el Premio Medioambiental Goldman 2025, el galardón más importante del mundo para activistas medioambientales. Para conocer más sobre qué significa esta sentencia histórica para el Perú, conversamos con el abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan Carlos Ruiz, quien llevó el caso. Esta es una sentencia única en su tipo en Perú. ¿Qué significa que un río sea declarado titular de derechos? La sentencia de las Huaynacanas es la primera que formalmente reconoce un río no como sujeto de derechos, sino como titular de derechos, que los hechos es lo mismo, pero sí cuidan en dónde la palabra sujeto de derechos. ¿Qué significa que un río sea declarado titular de derechos? Significa que tiene una protección reforzada. Cuando tú reconoces derechos a un río, estás estableciendo nuevos límites al Estado y a los particulares. Por ejemplo, el derecho a vivir libre sin contaminación es incompatible con el hecho de que, por ejemplo, en Iquitos no hay una planta de tratamiento de aguas servidas. Entonces las excretas van al río Nanay. Si tú reconoces a un río derechos, en consecuencia ya no podrías vertir esas excretas. Los derechos se convierten en límites, en criterios de validez a las decisiones del Estado y los particulares. ¿Quién representa al río Marañón en esta toma de decisiones? En el caso de la sentencia de las Huaynacanas, está diciendo que diversos órganos del Estado y los pueblos indígenas son, usa tres palabras, guardianes, defensores y representantes de los ríos. ¿Qué significa eso? Que si el Estado va a tomar una decisión que afecta a los ríos, tiene que llamarlos. El río Marañón ha sufrido más de 60 derrames de petróleo a lo largo de la historia. Tras la sentencia, ¿cómo se procede para defender los derechos del río Marañón? En el río Marañón hay sistemáticos derrames porque el oleoducto es un desastre. La mitad de los derrames son por sabotaje y la otra mitad es por falta de mantenimiento del oleoducto. Luego de esta sentencia, que beneficia al río Marañón y a todos sus afluentes, de los derechos no solo ser reconocido el río Marañón, sino todos los afluentes y la gran mayoría de afluentes, y la gran mayoría de ríos amazónicos son afluentes del río Marañón, Guayabo, Cayali, Morones. Entonces, de ahora en adelante, por ejemplo, los derrames de petróleo no solo contaminan el medio ambiente, sino contaminan los derechos del río Marañón. Se ha reconocido, por ejemplo, el río a vivir sin contaminación, a su propio sistema ecosistémico, a su propio caudal, eso prohíbe trasvase de agua. Entonces, los derrames de alguna manera afectarían los derechos del río Marañón y abre la posibilidad de accionar judicialmente. Y específicamente con la afectación al río Marañón y sobre esta sentencia, si es que se produjeron derrame de petróleo en la zona, ¿actúa lo mismo? Sí, o sea, esta sentencia como que le eleva los estándares y brinda más herramientas para la protección. Ojo que la simple aprobación de esto no convierte todo en bueno. O sea, cuando yo apruebo una constitución y reconozco nuevos derechos, por ejemplo, el derecho a agua potable, no significa que lo de en adelante todos van a pagar agua potable. Significa que tienes una herramienta más fuerte para exigir tu derecho al agua potable. Igual ocurre acá. Esta sentencia es importante porque le reconoce derechos no solo al río Marañón, sino a todos sus afluentes. El Guayá es afluente del río Marañón. Y convierte en defensores no solo a las Huaynacanas que presentaron esta demanda, sino a todos los pueblos indígenas que viven en las orillas de los afluentes del río Marañón. Por eso su importancia. Ahora, en la medida en que esta sentencia sea apropiada por los diferentes líderes indígenas, sea hecha propia, sea conocida y sea exigida, esta sentencia va a cumplir con su finalidad. Luego de la sentencia, ¿hay algún interés del Estado peruano para impedir este reconocimiento de derechos? La Sala Civil de la Corte de Loreto emitió sentencia y contra esa sentencia no cabe ningún acto impugnatorio ante el Tribunal Constitucional. Todo cabe, apelación ante el tribunal si el demandante no está conforme. La posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional solo la tienen los demandantes afectados en sus derechos, no los demandados. En consecuencia, estamos ante una sentencia firme que tiene valor de cosa juzgada y que tiene que ser ejecutada. Entonces, la sentencia de la Sala Civil baja al juzgado de Nauta, que es quien tiene que ejecutar la sentencia. En este caso, lo que tiene que hacer la jueza de Nauta es convocar audiencias de seguimiento
montón de sentencia para velar por qué se cumple la sentencia. La sentencia no acaba cuando sale, digamos, el proceso judicial no acaba cuando sale la sentencia, sino cuando esta es cumplida. Y aquí le corresponde velar por la ejecución al juez. En este caso será el juzgado de Menauta el responsable, ¿cierto?, con parte de su competencia, de asegurar el cumplimiento de la sentencia. ¿Se puede otorgar esta categoría de titular de derechos a otros cuerpos vivos? Hay 33 sentencias en el mundo que se han pronunciado por algo parecido. La última es un lago en Murcia, en España. Esto surgió básicamente en Estados Unidos. En Colombia hay la famosa caso del río Atrato. En Nueva Zelanda el caso Wambanui. O sea, tienes un montón de casos. Pero ¿cuál es la idea central? Nosotros venimos con un esquema, digamos, antropocéntrico. ¿Qué significa? Tengo que cuidar los ríos no porque son en sí mismos importantes, sino porque me son útiles. La concepción antropocéntrica es: cuido la naturaleza porque me es útil. Cuido la anchoveta porque se puede extinguir y ya no puede ser útil. El que he hecho esta sentencia, y ese es el gran mérito, es pasar de un esquema antropocéntrico a un esquema ecocéntrico. ¿Qué significa eso? Hay que cuidar el río no solo porque me es útil, sino porque en sí mismo tiene un valor. Lo que he hecho de esta sentencia es dar un gran paso en esta perspectiva. Ya no miremos la naturaleza como cosas muertas, como objetos, sino como seres vivos. Y este primer paso lo dio la Corte Interamericana en varias sentencias. El Tribunal Constitucional sacó una sentencia también en ese mismo sentido. Entonces la idea es ir a otro esquema. El río es un sujeto vivo. En consecuencia tiene un valor en sí mismo. Si quieres profundizar En esta y otras noticias, puedes leer nuestros reportajes en Mungabay Latam. informamos con rigor. Claridad e independencia. Hasta un próximo episodio.